Llegué a la casa, abrí los cuadros, ¿no es cierto? Abrí los paquetes y ahí estaban, eran unas pinturas, no sé si al óleo o a la acuarela, al óleo. Pero por detrás, ¿no es cierto?, del cuadro, enmarcado, qué sé yo, había unas dedicatorias, ¿para qué le cuento? En esas dedicatorias, ¿no es cierto?, Claudio expresaba la relación humana y profesional que tuvo conmigo. ¿Ya? Los cuadros están en mi casa. Entonces, miro para allá, Claudio Solar. Miro para acá, Claudio Solar. No como un fantasma, sino como una persona verdadera, real, claro. Porque para mí está vivo. Entonces, esto se fue, digo, incrementando en los últimos días, porque como la Anita María nos metimos en las redes sociales, qué sé yo, y al WhatsApp, entonces más rápida y me dice, mire profesor, porque siempre me ha dicho profesor y me seguirá diciendo profesor, y sigo siendo profesor hasta la muerte, claro. Mire profesor, me dice, he estado revisando la parte de la biblioteca de Claudio y me he encontrado con varias de sus obras. Algunas de sus obras están en primeras ediciones. ¿Usted querría recibirlas? Pero por supuesto, le dije, Neto. Claro. Van a estar en las mejores manos. Claro. Comenzaron entonces a llegar, porque no las envió de un viaje todas, sino que, claro, pues, las fue enviando de a poco y fueron llegando como verdaderos mensajes desde arriba, verdaderos mensajes de Claudio. Pero lo interesante es lo que Ana María escribió en esas ediciones de Claudio Solar, ¿ya? De su puño y letra. Ahí ella va, me refiero a Ana María, va configurando, ¿no es cierto?, la imagen de que efectivamente la persona que les está hablando fue muy querido para Claudio. No sé por qué, nunca lo conversamos, pero cuando se llama, para mí también sigue siendo muy querido, ¿ya? Ahí están los libros, lo he ido leyendo de a poquito, no los conocía todos en realidad. Claro, sí, exactamente. Entonces, lo he ido leyendo de a poco, digo. Pero, claro, ahí uno descubre que Claudio efectivamente era un escritor. Era un escritor de verdad. Aparte de ser pintor, aparte de ser periodista, aparte de ser crítico literario, ahí en La Estrella, no sé si hay algún periodista en La Estrella aquí. Pues bien, en el diario, digo, existía el famoso, el barómetro de libros, ¿ya? El barómetro de libros, que era la sección que tenía Claudio Solar como crítico literario. Ahí aparece por vez primera, en esa sección, la imagen suya, ¿no es cierto?, el rostro, que identificaba al profesor Claudio Solar como crítico. Esa misma imagen después la ocuparon para ilustrar el horóscopo. Claro. Una vez me contó cómo hacían los horóscopos, pero me dijo, por favor, no lo digas nunca a nadie. Tómalo como secreto de confesión. Y así fue. Nunca creo que lo comenté a nadie. No. Bueno, lo he guardado como secreto, cómo hacía los horóscopos. Y la famosa sección aquella donde él daba consejos generalmente de orden sentimental. Claro. Que también lo leía y después lo comenté en alguna oportunidad y nos divertimos mucho, ¿no? por los entretelones para llegar a los consejos. Bueno, Claudio
Claudio entonces, como le dije delante, marcó parte de mi vida. Cuando nosotros en la universidad, Ana María, colaboradora, hicimos un diccionario de la literatura, diccionario personal de la literatura chilena. ¿Ya? Fueron 2 tomos. En el primer tomo, los dos tomos. Pero el primer tomo, como Claudio había trabajado el tema de los diccionarios y tenía el diccionario de la revista En Viaje, que después lo publicó como libro y que lo mencionó recién Ana María, yo le pedí que me hiciera el prólogo. Hizo un prólogo súper interesante, muy interesante. Muy interesante. Esa es una parte también significativa para mí, digo, el prólogo del tomo 1 de ese texto, de esos 2 tomos, y luego lo invité yo a la presentación de otro libro, allá en la UPLA, pues ha sido unos cuantos años antes de morir, creo, porque él murió en 2010 y me dio un proceso de pues ha sido un poquito antes. Lo invité, digo, a la presentación de uno de mis libros sobre García Márquez. Él compartió junto a los colegas, a los alumnos, etcétera, etcétera, con la autoridad de la facultad a la cual yo pertenecía, y a Dios gracias, tomamos fotos. Entonces, esa es la última vez que lo veo a Claudio así, vis a vis. Y quiero una foto, que yo se la envié a Ana María el otro día por el WhatsApp. Esa es la última foto, con Claudio Solá. Cuando falleció Claudio, me enteré tarde. Entiendo que llovía en aquella oportunidad, a cántaro, claro. Pero hace poco cumplió aniversario de muerte. Ahora estamos celebrando el centenario de su nacimiento. Y yo le dije a la Anita María, mira, yo le voy a aplicar la celebración litúrgica que voy a tener más tarde. Un día lunes fue eso. Bueno, ahí le apliqué a Claudio Solar la liturgia de ese día. Como yo soy católico, Claudio nunca me manifestó si lo era, pero yo creo que sí lo era. ¿Ya? Pues bien, para ir terminando. Yo traía acá este libro, que es el penúltimo que yo publico ahí en la UPLA, porque en este librito yo puse un artículo que había sido publicado en la nueva revista del Pacífico de la Universidad de Playa Ancha, de la Facultad de Humanidades, el año 2008. En este artículo, que se llama Breve evocación de 4 escritores de Valparaíso: Modesto Parera, Julio Flores, Claudio Solar y Manuel Peña Muñoz. Estos 4 autores fueron amigos míos. Los 3 primeros nombrados, Modesto Parera, gran librero, gran hombre. Julio Flores, amigo también muy cercano a quien habla, fallecido también. Y fíjense que está de centenario también, porque nació el mismo año que Claudio. Claudio Solar luego, y mi amigo también cercano, Manuel Peña Muñoz, gran escritor y, ¿cuánto se llama? Y artista. Entonces, yo pretendía leer esto, pero dije no voy a hablarles para volver como al principio de la historia, porque al principio de la historia yo les dije que cuando yo conocí a Claudio fue en un curso de oratoria. Entonces, en su homenaje, preferí hablar. Este artículo, donde está evidentemente parte de
valoración de Claudio Solar como escritor, pero fundamentalmente como estudioso de la literatura chilena. Y para que las personas comenzaran a desconfigurarlo de la otra dimensión, la dimensión astrológica. Claudio Solar López era un académico, era un profesor, era un periodista, era un pintor, era un artista. No solamente el señor que se escondía detrás de ese seudónimo de Nostradamus. Entonces, el rescate que yo hice en la parte de acá del artículo dedicado a él es la valoración literaria, académica de nuestro autor en esta tarde en que estamos celebrando su centenario. Si quieren conocer el artículo, ¿no es cierto?, el texto completo, esto usted lo googlea, como se dice. Lo busca, está publicado en diferentes medios y incluso el Manuel Peña tiene un blog, una página personal que ahí él muestra el artículo completo. Entonces es fácil dar por ahí. Como digo, comienza el título Breve evocación de 4 escritores de Valparaíso, con los cuales yo mantuve y mantengo con el que está vivo una amistad muy cercana. Muchísimas gracias por la atención. 5 de noviembre del año 69. Eddie Morales está recibiendo su diploma de orador, lo demostró ahora, firmado por Claudio Solar. Ana María Julio anda por ahí escuchando su música, que no se sabe si es protesta o no. Estamos en el año crucial en Chile, viene un cambio profundo y se escuchan las canciones de protesta y las canciones en inglés, y se escuchan en la radio en francés, en italiano, en distintos idiomas que ya se han perdido. Y tenemos a este periodista joven, Claudio Solar, que está ahí en la estrella, es un escritor de fuste, ya ha publicado 3 cosas importantes, interesantes. Y el estrella se llena de cartas al director que no pueden ser contestadas porque no tienen suficiente sustento para ser publicadas allí. Una persona que escribe sobre el pavimento de su calle y en realidad, entiende este periodista, no está escribiendo sobre el pavimento de su calle, está escribiendo sobre su propia soledad y destrucción. Y entonces, esto lo he publicado, pero él lo lee y de su mano comienza a contestar. Escrito a máquina, con un sobre, y empieza a tirarle cartas a él, cartas de agradecimiento. Y entonces el director del diario le dice: oye, hombre, esto está muy bueno, ¿por qué no escribes una sección contestando a esto? Y él dice: oye, yo hago la sección de libros, no voy a desprestigiarme con esto. Aquí son consejos sentimentales, ese tipo de cosas las que me piden. Y el director le dice: pero hazlo, está muy bueno. Y tú tienes inquietudes astrológicas, más encima estás haciendo el almanaque 18. No me lo niegues, porque yo lo sé. La Farmaquímica del Pacífico había comprado los derechos del almanaque y había buscado un periodista que lo hiciera y fue Claudio Solar. Entonces Claudio Solar empezó a hacer el almanaque 18, que era una especie de fantasía literaria, ya no era lo que habían sido los almanaques de principios del siglo. Había existido incluso el almanaque astrológico. Claudio Solar, cuando era niño en el sur, leía y se interesaba en la astrología. Entonces pensó Claudio Solar: bueno, ya que estoy en el almanaque, ya que tengo que contestar estas cartas por obligación, tengo que tomar el nombre de alguien que no soy yo. Y decidió tomar el nombre de otra persona que había sido también almanaquista y que era escritor de poemas y que además era vidente y astrólogo, Nostradamus. 69-70, Nostradamus comienza a divulgarse por la región, por Valparaíso. Y tenemos que se bifurcó en 2 Claudio Solar. Cuando la gente leía su barómetro de libros, sus libros, sus secciones de comentarios, le hacía comentarios en su tono. Y cuando contestaban las cartas o los comentarios que él hacía en las secciones de consejos,
contestaban en este otro tono. Y teníamos entonces a dos Claudios Solares en un Claudio Solar. La cosa llevó a mucho cuando lo invitaron al Canal 13, Claudio Solar, lo invitaron al Canal 13, le pusieron auto en la puerta, le pagaron y que se fuera. Son programas mundialistas. Y Claudio Solar había estado también con Alfredo Yomi. Después iba a estar Eric Paul Hammer. Llegó Claudio Solar y con los cardenales no mueren jamás. Y le dijeron, no, es que no queremos a Claudio Solar, queremos al profesor Nostradamus. Y él no tenía ningún problema, por supuesto, soy el profesor Nostradamus. Se caracterizó un poquito, y salió en la televisión y fue una especie de éxito, un rating, porque había divulgado su labor a todo Chile. Entonces, lo que había empezado casi a la fuerza, lo que había empezado por afición, leyendo al paracaídas astrológico cuando era niño, se transformó en otra persona dentro de él. Y vamos a pedirle a Jimena un esfuerzo de concisión para hablar de la parte periodística de la estrella y del profesor Nostradamus. Hola, buenas tardes a esta hora ya. Yo no hablé nunca con el profesor Nostradamus ni con Claudio del Solar, no le di nunca la mano, pero sí lo vi y lo miré mucho porque se parecía mucho a un busto que había en Quilpué que tenía la misma cara. Y cuando volví a ver a Claudio, cuando vi a Claudio, me recordaba esa estatua, tenía algo de esa estatua. Entonces empecé a buscar información sobre él, no sabía, yo lo veía llegar con su cara tan estructurada, como una cara de Moai, o parecía un Moai, no sé, a mí me parecía un Moai. Y lo veía entregar su crónica a la secretaria del director, eran las crónicas que iban para el tema del profesor Nostradamus y los horóscopos semanales, y lo veía desaparecer. Para mí era la estatua que yo había visto toda mi vida en la infancia, en Quilpué o Villa Alemana, por una de esas partes. Pero bueno, dejando de lado eso, voy a leerles un poquitito en honor a la concisión, como dice acá el amigo. Eran 5 minutos, se supone, así que yo me voy a dar los 5 minutos. ¿Ya? Dice, Crónica del Centenario, la estampa, el mito y la cátedra de Claudio del Solar. Dice, los hombres que caminan los puertos como si llevaran el mar en los bolsillos, sin apuro. Hay hombres que caminan los puertos como si llevaran el mar en los bolsillos, sin apuro, mirando las cornisas y adivinando los secretos de las ventanas abiertas. Claudio del Solar era uno de ellos, quienes compartieron con él los pasillos ruidosos de la Estrella de Valparaíso o en las redacciones intensas del Plan, guarda en la retina una imagen imborrable, la de un caballero de fina estampa. Quizá por eso se me parecía como un hombre de estatua, era su fina estampa. Un hombre de modales perfectos y andar elegante. Todavía me acuerdo de sus patillas bien recortadas, que parecían recortadas de otra época, flotando con distinción entre el humo del cigarro, las teclas de las viejas máquinas de escribir y el aroma tinta fresca. Pero no se dejen engañar por la pulcritud del sastre. Debajo de esa fina estampa latía el corazón de un cazador de historias, un arqueólogo de la entidad porteña, porque Claudio, aunque traía la sangre del frío y la humedad de su sur natal, se dejó arrastrar por el magnetismo de Valparaíso hasta volverse parte de su oleaje. Su genialidad radicó en saber mirar donde otros solo veían lo cotidiano. En los años en que se hizo cargo de la sección de cultura de la Estrella de Valparaíso, hizo algo que para muchos parecía una locura, un contrasentido. En las páginas de un diario profundamente popular, acostumbrado al lenguaje de la calle, al pulso de los cerros y a la crónica roja, Claudio abrió una ventana a la alta vibración del espíritu, sentó en esas páginas a los premios nacionales de arte, desmitificó la cultura formal, la sacó de los salones santiaguinos y la arrojó al puerto, demostrando que el pescador, el estibador y la vecina del cerro eran tan dignos de leer sobre el arte mayor como cualquier académico. Él sabía que el pueblo de Valparaíso no solo sentía, sino que también pensaba en grande. Y así como elevó a lo popular a la categoría de arte, también bajó a los sótanos de la historia para rescatar nuestros mitos.
Ahí está, por ejemplo, que ya lo hablaron, así que no lo voy a repetir, los facsímiles que hizo sobre el Mindubá y otros personajes porteños. Claudio no se quedó, dice, en la caricatura del criminal, investigó con el rigor de un cirujano y la pluma de un novelista decimonónico. Desarmó el mito pieza por pieza, devolviéndole al puerto un espejo complejo de sus propias contradicciones, de sus miedos y con los anteojos malos, y de su mística. Sin embargo, detrás del cronista riguroso que escondía también al místico del pueblo, el misterioso profesor Nostradamus. Bajo su seudónimo, Claudio se transformó en el confesor, psicólogo y consejero de una región atribulada. En su mítico espacio radiofónico, en Radio Portales, las líneas colapsaban. Y también en el Estella de Valparaíso, eran más las cartas que llegaban al profesor Nostradamus que las cartas que llegaban a las cartas al director. ¿Ya? Eso está comprobado científicamente. Y dio además una sección, también tenía, además de la que hago profesor, de la que ya hablamos, tenía un clásico que se llamaba el test del árbol. Le pedía a sus lectores que dibujaran un árbol y se lo enviaran por correo para luego interpretar la psicología y momento actual de esos hombres y mujeres anónimos a través de las raíces y las hojas trazadas en el papel. Tenía un pie en el alfabeto de la noticia y el otro en el alma de su gente. De hecho, y esto no sé si es verdad, pero me lo contaron y lo voy a decir. Dicen que fue una agudeza suya, la de concluyendo alguna noche de la Quinta Vergara, bautizó al público como el monstruo. ¿Es cierto? Ah, bueno, tremendo Claudio Solano. Pero el legado de Claudio Solano se quedó solo en el papel prensa, sin ni en los micrófonos. Su mayor obra de arquitectura fue intangible y humana. En 1963 entendió que el periodismo del puerto necesitaba rigor, ética y academia, y se convirtió en el gran impulsor y fundador y primer director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, sede de Valparaíso. En aquellas aulas, dictando la cátedra de redacción periodística, Claudio no solo enseñó a titular o a estructurar una crónica, creó una mística. Sus clases eran legendarias, salpicadas de anécdotas de calle y de ese humor fino que lo caracterizaba. Les enseñó a las primeras generaciones de periodistas de la región que el oficio se aprende leyendo mucho, pero caminando más, respetando los archivos, pero respetando más aún a las personas. Años más tarde, la dictadura intervino en las universidades, desmembró aquella sede de la Chile para transformarla en la Universidad de Valparaíso, cortando de raíz los lazos institucionales con la Casa de Bello. Pero lo que el decreto militar no pudo borrar fue la violencia de Claudio. La mística ya estaba sembrada en el ADN de los profesionales de la zona, una escuela construida de imagen y semejanza de su fundador, culta, valiente, conectada con el territorio, con un profundo sentido ético. A 100 años de su nacimiento, recorrer Valparaíso es también seguir el rastro de su tinta. Ya no están los viajes rotativas, el panorama de la prensa ha cambiado y los cafés ahora tienen otros nombres. Sin embargo, cuando la niebla baja por los cerros o cuando un viejo periodista recuerda en silencio los años dorados de las redacciones, la figura de Claudio vuelve a aparecer. Aparece como ese caballero que nunca perdió la compostura ni la curiosidad, el hombre que nos enseñó que en Valparaíso la cultura se encuentra tanto en el lienzo de un pintor consagrado, en las páginas de apuntes de un estudiante universitario o en las líneas de un árbol dibujado a mano por un habitante del cerro que buscaba un consejo en medio de la noche. Claudio del Solar, el profesor Nostradamus, el director, el cronista, no solo reportó la ciudad, la dotó de memoria, la vistió de gala en las páginas populares y nos dejó un estándar de lo que significa ser un periodista de raza. Un siglo después, su fina estampa sigue caminando imborrable por el plano. Me había olvidado decir que fue editora de cultura del estudio y es una periodista ya destacada en la región, está haciendo aguas ahora en la biografía y hace poco escribió
Desnudo y con sombrero, la biografía de Alejandro Pérez, un poeta de nuestra región. Gracias, Jiménez. Bueno, y otros que también escribían horóscopo. Y también hizo horóscopo. Iván Tapia es un artista de nuestra región. Es apropiado terminar con él esta parte. Recuerden que después vamos a hacer una pequeña sección corta en que vamos a poder conversar sobre Claudio Solá y nuestras cosas personales con él. Aquí hay varios periodistas que lo conocieron, fueron colegas en cultura, colegas en espectáculos y colegas en social. Y hace falta entonces el punto de vista de un artista. Claudio Solar siempre conmigo artistas, siempre en estos últimos días hemos estado juntándonos con personas que lo conocieron y todos recuerdan que están todos, porque imagínense, estamos hoy día en el centenario, están todos demasiado viejitos, no vienen, pero cuentan sus anécdotas y siempre es lo mismo, las regadas anécdotas, los asados pagados por Claudio Solar, María Luisa Bombal tomando un poquito más de la cuenta, la vida país que llegaba de nuevo a Valparaíso con sus pequeños carrinches. Entonces, y además pintor del solar. Conviene escuchar a un artista, a un pintor y a un poeta. Vamos a escuchar a una persona que tiene varios nombres, que ni él mismo sabe quién es. Iván Tapia Contardo, Iván Contardo, y además Adamus. Apropiado para referirse a una persona como Nostradamus Solar. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Un gran honor realmente haber sido invitado a esta celebración del centenario por los amigos acá y mi amiga Ana María Julio. Pero bueno, tanto se ha hablado de Claudio, ¿no? ¿Qué les parece si lo invitamos? Vamos a invitar a Claudio Solá, por favor. Claudio, adelante, asiento, amigo. Un agrado compartir contigo en esta tarde. Y a ustedes, buenas tardes a todos aquí en el Club Alemán. Nos reúne hoy un propósito que desafía los límites del tiempo y la materia. No estamos aquí para una charla convencional, sino para tender un puente hacia lo invisible. Hemos convocado a través de la memoria y el respeto la esencia de un hombre que dedicó su vida a desentrañar los enigmas del espíritu. Claudio del Solar, el profesor Nostradamus. Claudio, agradecemos que la trama del universo permita este breve pero profundo encuentro. Con el mayor de los humildes respetos, iniciamos este diálogo, intentando comprender lo que hasta hace poco para nosotros era insondable. En primer lugar, debo preguntarte, ¿cómo quiere que lo llamemos, o que te llamemos ahora, Claudio del Solar o profesor Nostradamus? Llámame simplemente Claudio. Los títulos como profesor Nostradamus son solo carteles en un camino. Pero a decir verdad, ha sido siempre un poco hiperkinético espiritualmente. Como decía el gran Huidobro, si no hago una locura cada cierto tiempo, me vuelvo loco. Necesito hacer cosas porque el mundo es complejo y la quietud absoluta me resulta ajena. ¿Qué lugar o dimensión habitas tú ahora y cómo se siente allí? Habito en un espacio de observación. Desde donde estoy ahora, la vida se ve como un inmenso archivo de noticias. Me siento como aquel que siempre miró los diarios, no solo por lo que dicen, sino como paisajes. Es un paisaje poblado de alimañas y seres excepcionales. Y me siento en paz al saber que detrás de lo que parece un árbol sin valor, siempre hay una planta minúscula que es un verdadero tesoro. ¿Y cómo nació en usted, oiga, Claudio, esta inclinación por el esoterismo y la parapsicología? Bueno, nació de mi incapacidad para aceptar la superficie. Siempre supe que en el periodismo y en la vida hay noticias que el lector deja de lado, realidades que el ojo convencional ignora. La parapsicología fue mi forma de escudriñar esas grietas del paisaje humano.
¿Y qué vinculación encontró usted entre la pedagogía, el periodismo y las artes con el mundo ocultista? Están unidas por el asombro. La pedagogía, el periodismo y el ocultismo no son disciplinas separadas, son herramientas para leer lo invisible. El aula, la columna y la investigación son trincheras donde intento entender por qué el ser humano a veces se siente tan perdido. Claudio, usted recorrió senderos tan diversos como la enseñanza, la comunicación social y la investigación de lo invisible. ¿Cuál de estas facetas considera que dejó una huella más profunda en el alma de quienes lo conocieron? ¿Y cuál de ellas sigue resonando con más fuerza en su esencia actual? Todas han dejado su huella, pero mi faceta de cronista de las almas, aquella que nació en mi sección que hago profesor, es la que más resuena. Responder a las dudas de los porteños no era astrología fría, era una forma de aliviar esa melancolía que surge ante una infancia frustrada o una vida que de pronto se siente sin sentido. Y dígame, Claudio, ¿se siente usted satisfecho con la vida que llevó? Háblenos un poquito de eso. La existencia puede ser tediosa, sí, pero el antídoto contra el tedio es la acción. Me siento satisfecho, no por lo logrado, sino por lo intentado. He tratado de hacer de mi vida una crónica donde nunca dejé de buscar el tesoro oculto, allí en lo más pequeño. Y en su paso por el mundo, usted fue un observador de las sincronías y los misterios cotidianos. Desde su perspectiva actual, ¿es la muerte un punto final? ¿Un cambio de estado? ¿O simplemente el despertar de un sueño que llamamos vida física? La muerte es simplemente el último cierre de edición, un cambio de página en este diario que llamamos vida. No es un punto final, es la transición hacia un paisaje nuevo, donde finalmente dejamos de ser los observadores para convertirnos en parte del paisaje. Bueno, a menudo los seres humanos nos perdemos en la angustia de lo que no comprendemos. Si pudiera revelarnos usted un solo secreto sobre el funcionamiento del universo que nos ayude a vivir con más paz y menos miedo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese secreto? Bueno, si algo puedo decirles para mitigar la angustia en esto, no pierdan de vista lo minúsculo. El universo es complejo y a veces terrible, pero la paz no está en las grandes verdades, sino en esa pequeña planta que crece tras el árbol que todos ignoran. La angustia se diluye cuando uno aprende a ver el tesoro en lo que otros desechan. ¿Y qué mensaje daría ahora a nuestra audiencia aquí del Club Alemán? Bueno, a los amigos del Club Alemán, no permitan que la melancolía les gane la partida. El mundo es un paisaje poblado de misterios. Sigan siendo hiperkinéticos en su búsqueda. Salgan a buscar esas historias excepcionales que se esconden en la noticia y en la vida cotidiana. Bueno, finalmente, Claudio, más allá de los títulos, de las cátedras y las investigaciones, ¿cómo le gustaría ser recordado por aquellos que todavía caminan bajo el sol de este mundo? ¿Qué frase o concepto querría que quedara grabado en su legado para las generaciones futuras? Más que un título, me gustaría que recuerden al hombre que preguntaba: ¿qué hago, profesor? No por autoridad, sino por compañía. Que me recuerden como alguien que entendió que aunque la vida puede ser tediosa, siempre, absolutamente siempre, hay, repito, un tesoro escondido esperando ser nombrado. Bueno, Claudio, o profesor, en nombre de todos los presentes, quiero agradecerle su deferencia y su siempre amable actitud para
responder a nosotros, a nuestras inquietudes, quizás a veces imprudentes preguntas. Si tiene algo especial, una reflexión final que decirnos, puede hacerlo ahora. Amigos, solo una cosa más, una breve brújula para lo que resta de vuestro viaje. No busquen respuestas definitivas en los libros, ni en los astros, ni siquiera en lo que yo he dicho hoy. Como siempre les dije, el mundo es complejo y la vida a ratos tediosa. Pero no permitan que esa melancolía les nuble la vista. La vida es un acto de presencia absoluta. A veces en nuestro afán por descifrar el destino, olvidamos el valor sagrado de lo trivial. El aroma del café, el modo en que la luz de la tarde atraviesa una ventana o el roce de una mano amiga. Recuerden, siempre que detrás de cada árbol sin valor hay una planta minúscula que es un verdadero tesoro. No tengan miedo a la incertidumbre. Es en el vacío donde la creación ocurre y es en la duda donde la sabiduría encuentra su mejor terreno. Sigan siendo buscadores, pero sobre todo sigan siendo capaces de asombrarse. Si al final del día pueden mirar a los ojos a su propio reflejo y decirse con honestidad que fueron fieles a su búsqueda, entonces habrán comprendido el misterio más grande de todos. No me voy, porque no hay partida posible para quien se ha entregado a la curiosidad y ha hecho de la vida una crónica incesante. Simplemente cambio el ángulo de observación para seguir viendo el paisaje. Gracias por permitirme habitar, aunque sea por este instante, vuestro espacio de luz. Sean felices, pero sobre todo, sean conscientes. Hasta siempre. ¿Alguna de las personas presentes que conocieron en sus diversas facetas a Claudio Solar, del profesor Nostradamus, a Claudio del Solar o a CS, quiere decir algo? Vamos a llevar para allá el micrófono. Francisco Núñez Lozano, periodista, ex periodista de La Estrella. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Francisco Núñez, soy periodista y escritor y entré el año 97 a trabajar a La Estrella y ahí conocí al profesor. Yo el año 97 tenía una barba que era muy peculiar, que no tenía bigote, que era la misma barba que usaba el profesor Nostradamus, que lo hacía bien característico, como decía la periodista Jimena, que daba ese rostro particular, porque él no ocupaba bigote, sino ocupaba una barba así. Era exactamente la barba que yo tenía en ese tiempo. Entonces, cuando el profesor llegaba a la crónica, mis compañeros fotógrafos, diseñadores y los otros periodistas me llevaban hacia donde estaba el profesor y decían que yo era hijo de él. Y me pusieron el brujo chico. Y me empujaban y le decían, profesor, usted aquí tiene un hijo no reconocido. Y a él no le gustaba mucho esa talla, como que se enojaba. Y lo que me pasó a continuación, porque yo quedé apodado como el brujo chico durante varios años, mientras él estuvo ahí en La Estrella. Y había como una tradición de que los periodistas, algunos periodistas y reporteros gráficos, te llevaban a un local que se llamaba el Sexy Show, que estaba frente a la Plaza Victoria. Era un local de striptease, de mujeres que se desnudaban. El profesor nunca fue para allá. Pero me llevaron a mí y me le dijeron a las niñas que estaban ahí que yo era hijo del profesor Nostradamus, que era el brujo chico y que les podía leer la mano. Y una de las niñas que estaba ahí tiró su mano y yo ya dándomelas como de verdaderamente que era el hijo del profesor Nostradamus, empecé a leerle la mano y dije, aquí tengo que decir lo lógico, ¿no? Mira, yo creo que tú vienes del sur, desde Temuco, y llegaste aquí, te criaste entre los chanchos, las vacas, y llegaste acá, y te fugaste con un grupo de amigas en un bus, y llegaste aquí a Valparaíso. Y la niña me queda mirando y me dice, soy terriblemente mentiroso, que yo
yo soy nací y criado en Playa Ancha. Y ahí volví a la estrella el otro día, le conté al profesor y el profesor me dijo que no, porque terminar de andar ocupando su nombre y diciendo que yo era su. Esa fue mi anécdota con él. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona con alguna otra anécdota? Un gusto saludarlos. Yo tuve la fortuna de ir a un taller de oratoria con él, por allá por el año 1985-86. Se dictaron 3 talleres en el Círculo de la Prensa. Un taller de literatura, dictado por Enrique Skinner Zavala y por Saravial, plena dictadura. Fue muy simpático porque yo ya en ese momento obviamente me había sumado al movimiento en contra del caballero, ¿no? Y aquí vemos también a uno de los que dictó el taller de creación, el taller de uno de esos talleres. Cuando yo asistí, yo ya tenía un tono más o menos fuerte de lectura, y cuando leía y seguía las instrucciones que él daba, él siempre tuvo muy buena opinión de la forma en que yo me expresaba. Pero hay un hecho que ha quedado en el misterio aquí, que no lo han mencionado, y yo no estoy seguro de lo que voy a decir si es cierto, pero quien fue su esposa sí podría confirmarlo. Él era gitano, no era gitano, pero tenía la característica, ¿sí? Ese cuento lo estaba la tía de Claudio, pero era como una anécdota, entonces lo contaba como anécdota, pero no. No era gitano. De todas maneras, él venía de ¿cómo se llama?, de descendencia española. Y bueno, todos venimos de por allá, claro. Pero podía leer las manos, él podía leer las líneas de las manos. No, mira, eso de la parapsicología, Claudio fue una persona, imagínate todo el tremendo currículum que tiene. Claudio fue muy como interesado en montones de cosas, y entre esas cosas él estudió parapsicología, porque ya, si bien el diario lo hizo pie forzado para el profesor Nostradamus, él se metió de lleno a estudiar, y además te cuento que era de un ser muy intuitivo. Mira, una anécdota aparte. Vamos al sur, a Chillán, a la casa de un amigo escritor, Jaime Salgado. Entonces, en la noche llegamos, qué sé yo, la comida y bla, bla, bla. Obviamente se toman sus traguitos y sus cosas, y ya al final del postre entra la hija que se iba a casar. Y le dice: ay, profesor, mírame la mano porque yo me voy a casar 2 meses más. Y Claudio le pasa a la niña la mano, y Claudio le dice: no, tú no te vas a casar con ese novio. Tú vas a ir como a fin de año a una fiesta, de encontrar tu novio y vas a tener un hijo. Bueno, ya la niña después se fue, la mamá se puso roja, y yo después le dije: ay, Claudio, pero ¿cómo le dices que esta niña se va a casar 2 meses? Bueno, pasa el tiempo y vamos otra vez a Chillán, y la niña se acerca con un niñito en brazo y le dice: profesor, ¿sabe qué me dijo? Exactamente lo que me pasó. Fui a fin de año, la fiesta de fin de año del colegio, de cuarto medio, y justo encontré un novio, un señor que la sacó a bailar y fuera el novio, y no se casó con el que ya, no se casó, y tuvieron un hijo. Entonces te digo, sí, efectivamente Claudio era muy intuitivo, aparte de estudioso. Él era tigre en el horóscopo oriental y cáncer en el occidental. Muchas gracias. Ya que la conversación se fue hasta la línea de la mano, voy a contribuir con mi propia historia de Enzo Reyes, que en ese tiempo era editor de Planeta, que estaba en
interesado en tocar en la mano a Ana María Julio, que estaba sentada por ahí. Entonces estaban los viejos a un lado y nosotros los jóvenes. Le digo, yo sé leer la mano, a ver, pásame para acá. Y él dijo, no, es que me leen la mano, me la lee el profesor Nostradamus. ¿Alguna otra contribución antes de llegar al contexto? Tenemos que decir. Yo quiero contar una anécdota de Claudio Solar en su juventud, porque resulta que él nació en el sur y fue profesor en la ciudad de Victoria y después se vino aquí a Valparaíso, pero él siempre tuvo mucha relación con la gente sureña. Entonces, yo lo conocí después de muchos años y conocí a Ana María también, hicimos viajes, conocimos mucho, nos conocimos personalmente bastante. Y de repente él me quedó mirando y me dijo, yo creo que yo te conocí antes, de alguna manera yo te conocía de antes. Entonces yo dije, bueno, puede ser, pero ¿cuándo nos podríamos haber juntado? Entonces, de repente dijo, yo fui a Traillén, porque yo nací en esa ciudad, al funeral de Luis Durán. Y dije un discurso, y entonces después nosotros a ese lugar fueron pero mucha gente, y yo le dije, yo estaba en ese tiempo en tercero básico en el colegio alemán de Traillén, y como nuestro colegio era muy chico, fuimos todos los alumnos al funeral del poeta, del gran escritor, el más importante de Traillén, y fuimos a ese funeral y ahí nosotros vimos todos los discursos, etc. Entonces ahí fue que yo conocí a Claudio Solar sin saber que después íbamos a ser amigos más adelante. Así que eso fue una anécdota que yo quería contar. Muchas gracias. Una muy linda amistad con Claudio, lo pasé muy bien con él, tomé mucho con él, nos reímos mucho. Y en un momento de una conversación cualquiera me dijo, es que yo hice clase en la escuela normalista de Victoria. Y le dije yo, mi tío es Eduardo de la Barra. No puede ser. Sí, mi tío Eduardo de la Barra, y yo voy a ver de qué manera te conecto con él. Después de 40 años que no se veían, traje a Eduardo de la Barra ya con sus años desde Victoria a Viña del Mar y nos encontramos a las 2 de la tarde, salimos a almorzar, después salimos a caminar por Valparaíso y como a las 6:30, 7 de la mañana, tambaleando, lo entregué en un domicilio. El diálogo de los dos fue muy bonito, pero básicamente yo quiero rescatar cómo hablaron ellos de la estructura educacional chilena gracias a los profesores normalistas y lo que ellos significaron en la vida educacional de este país. Así que ese recuerdo, ese momento de Eduardo de la Barra, Claudio Solar, hablando de por qué los normalistas estaban en desuso cuando fueron fundamentales en la vida de la educación chilena. Bueno, agradecemos la presencia de todos ustedes en este acto centenario. Estamos contentos, hemos hablado de las diversas facetas de Claudio Solar, del profesor Nostradamus. Quería decir que su novela Los Cardenales no mueren jamás me parece a mí que es excepcional, muy distinta de lo que se ha escrito en la región, y tiene una sección que solo él hace.
al inicio de cada capítulo ponen la voz de las calles y ponen lo que se contaba en ese tiempo en la calle de Nueva Paraíso. Una inventio novelística bastante original. Como digo, la